Imaginen esto por un momento. Más de 200 personas cruzando el océano Atlántico en plena madrugada. La mayoría duerme, algunos escuchan música y otros miran por la ventana las luces desapareciendo bajo las nubes. Todo parece normal, pero debajo del piso de ese avión, una pequeña grieta invisible ya había comenzado a condenar el vuelo. Y lo peor es que nadie lo sabía. Aquella noche, un Boeing 767 partiría desde Nueva York hacia Varsovia. Un viaje rutinario, una tripulación experimentada y un avión considerado seguro. Sin embargo, horas después, ese mismo avión terminaría deslizándose sobre su propio fuselaje a más de 200 kilómetros por hora. Sin ruedas, sin frenos normales y con más de 200 vidas, dependiendo de una sola maniobra. 31 de octubre de 2011. Aeropuerto Internacional Newark Liberty, Nueva Jersey. Mientras gran parte de Estados Unidos celebraba Halloween, 221 pasajeros abordaban un Boeing 767 de la aerolínea LOT Polish Airlines, con destino a Varsovia, Polonia. Un vuelo nocturno de aproximadamente 8 horas. Nada fuera de lo común. Familias, turistas, ejecutivos y personas regresando a casa ignoraban que horas después serían protagonistas de uno de los aterrizajes de emergencia más increíbles de la aviación moderna. En la cabina se encontraba el capitán Tadeusz Frona, un piloto de 57 años con más de 15,000 horas de vuelo y décadas pilotando aviones comerciales. Junto a él estaba el primer oficial Jerzy Schwarz, también experimentado, calmado y metódico. Curiosamente, años antes ya había enfrentado un problema relacionado con el tren de aterrizaje, un detalle que más tarde tomaría un significado escalofriante. El avión que pilotaban era un Boeing 767 de 14 años, viejo pero confiable, un modelo que durante décadas cruzó el Atlántico miles de veces. Aunque comenzaba a mostrar señales de edad, nada en los registros técnicos indicaba un peligro inminente. Con casi 47 toneladas de combustible cargadas y más de 200 personas listas para partir, el vuelo LOT 16 inició el retroceso desde la puerta de embarque. Era una noche perfecta para volar. Cielo despejado, poco viento y buena visibilidad. Pero aquella noche, el clima no sería el enemigo. El Boeing 767 despegó suavemente de Newark. Mientras ascendía sobre Nueva Jersey, los pasajeros del lado derecho podían observar Manhattan iluminada a la distancia. Todo parecía normal. Pero apenas minutos después del despegue, algo comenzó a salir terriblemente mal. Dentro del compartimiento del tren de aterrizaje, una manguera hidráulica tenía una pequeña grieta, una fractura casi imposible de detectar. Y cuando el tren fue retraído después del despegue, esa grieta finalmente se abrió. Miles de gotas de fluido hidráulico comenzaron. Aún así, la situación todavía parecía controlable. Podían regresar o continuar hacia Polonia. Regresar significaba descargar toneladas de combustible, cancelar el vuelo y generar pérdidas millonarias. Continuar significaba atravesar el Atlántico durante horas con un sistema hidráulico menos. Los pilotos consultaron con operaciones de la aerolínea y desde tierra les recomendaron continuar. Después de todo, los otros sistemas aún funcionaban y el clima en Varsovia era perfecto. Pero en aviación existe algo importante. La decisión final siempre recae sobre el capitán. Y si algo sale mal, es él quien deberá vivir con las consecuencias. Dentro de aquella cabina comenzó una discusión silenciosa entre riesgo y conveniencia, seguridad y confianza. Finalmente, el capitán tomó la decisión. Continuarían hacia Varsovia. Y así, el Boeing 767 se internó sobre el océano Atlántico, sin saber que el peor problema aún estaba escondido. Las horas pasaron. Los pasajeros dormían y la cabina permanecía tranquila. A simple vista, el vuelo parecía completamente normal. Pero en algún lugar del cockpit, algo estaba fuera de lugar. Algo pequeño, casi invisible. Un detalle capaz de convertir una emergencia controlable en una catástrofe. Y nadie lo había notado. Con el amanecer sobre Europa, el vuelo finalmente se acercaba a Polonia. Los pilotos comenzaron el descenso. Las condiciones eran perfectas: poco viento, buena visibilidad y pista seca.
todo estaba a favor. Silencio. Las luces nunca aparecieron. El tren no se movía. Y en ese instante, la situación pasó de preocupante a potencialmente mortal. Los pilotos revisaron nuevamente el procedimiento, paso por paso. Intentaron otra vez. Nada. El tren seguía atrapado. El sistema principal estaba muerto y el sistema alterno también. No existía un tercer respaldo, otro botón ni otra lista. En el manual simplemente no había instrucciones para una situación así. El capitán canceló el aterrizaje. El avión volvió a elevarse y declararon emergencia. Control Aéreo los envió a una zona de espera cercana a Varsovia. Necesitaban tiempo para pensar y para intentar salvar el avión. Pero el tiempo también significaba combustible, y el combustible no duraría para siempre. Ingenieros en tierra comenzaron a dar instrucciones, revisar interruptores, reiniciar breakers e intentar diferentes configuraciones. Uno por uno, el primer oficial revisó paneles completos dentro de la cabina. Nada funcionaba. Los pilotos tenían otro problema. Ni siquiera sabían cuál era la posición real del tren de aterrizaje. Entonces ocurrió algo impresionante. A esas alturas, comenzaba a quedar claro algo aterrador. El avión tendría que aterrizar sobre su barriga, un belly landing, una de las maniobras más peligrosas en aviación. Mientras los pasajeros seguían sentados sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo, la tripulación comenzó los preparativos para un posible impacto. Los auxiliares de vuelo recibieron instrucciones especiales para preparar la cabina, asegurar equipaje y explicar posiciones de emergencia. Todo debía hacerse sin provocar pánico. En tierra, Varsovia se preparaba para un desastre. Bomberos, ambulancias, policía y médicos fueron movilizados. La pista comenzó a cubrirse con espuma antiincendios. Todos sabían el riesgo. Si el fuselaje generaba demasiadas chispas, el combustible podía incendiarse y entonces nadie tendría escapatoria. El capitán todavía no estaba listo para rendirse. Decidió intentar algo extremo. Desconectó el piloto automático, puso el avión en descenso, ganó velocidad y luego jaló violentamente hacia arriba. La fuerza G aumentó y por un instante todos sintieron el doble de su peso. La idea era usar la gravedad para obligar al tren a caer. Los pilotos observaron las luces esperando un milagro. Pero nada pasó. El tren seguía sin moverse. Y con eso, las esperanzas desaparecieron. El Boeing 767 inició su aproximación final. Sin ruedas, sin posibilidad de escape y sin segunda oportunidad. La pista estaba rodeada de vehículos de emergencia mientras todos observaban el descenso del avión. Dentro de la cabina, los pilotos enfrentaban decisiones imposibles. Finalmente eligieron mantener los motores funcionando hasta el último momento para conservar el control. El avión descendía cada vez más. Los pasajeros adoptaron la posición de impacto y el silencio se volvió insoportable. 10 pies. Y entonces el fuselaje tocó la pista. Un estruendo ensordecedor llenó el avión. Chispas, metal raspando concreto, humo y fuego. El avión se deslizó violentamente a más de 200 kilómetros por hora mientras los pilotos luchaban por mantener el control. Entonces apareció una nueva alarma. Fuego en el motor. Los pilotos apagaron ambos motores. Ahora el avión simplemente se deslizaba, sin potencia y sin posibilidad de volver al aire. Todo dependía de que lograra detenerse. Y poco a poco, el gigante comenzó a desacelerar, hasta que finalmente se detuvo en medio de la pista. El vuelo Lot 16 había sobrevivido. Nadie murió. Nadie resultó gravemente herido. Pero la investigación revelaría algo todavía más perturbador. El problema principal no había sido únicamente la fuga hidráulica. Existía otra causa, una absurdamente pequeña. Detrás del asiento del copiloto había un interruptor saltado, un simple circuit breaker que controlaba el sistema alterno del tren de aterrizaje. Y estaba desactivado. La historia del vuelo Lot 16 demuestra algo inquietante. En aviación,
Las tragedias no siempre comienzan con explosiones. A veces comienzan con pequeños detalles ignorados. Una grieta, un interruptor o una decisión. Y aunque el accidente pudo evitarse, la calma de los pilotos evitó algo mucho peor. Porque cuando todo parecía perdido, cuando el avión descendía sin ruedas y cientos de personas esperaban el impacto, la diferencia entre la vida y la muerte fue la capacidad de mantener la mente fría bajo presión. Y quizás eso sea lo más aterrador. Saber que muchas veces nuestra vida depende de decisiones tomadas por personas que luchan contra el miedo en silencio. Si te gustan las historias reales de aviación, misterio y tragedias que parecen imposibles, suscríbete a Radar Oscuro, porque aquí cada vuelo esconde una historia y algunas jamás debieron despegar.